acá. Ahora sí, ya. Tenemos la pregunta 1, que tenemos una figura extraña que va a estar sujeta a una fuerza extraña. Tenemos una partícula de masa m que va a deslizar en presencia de gravedad por una superficie con forma de parábola definida por esta ecuación, donde a la vamos a considerar una constante conocida. Existe además una fuerza de roce viscoso lineal descrita por esto, es decir, por una constante que se va a estar oponiendo al vector velocidad, donde c va a depender de la altura, es una función de la altura i, de manera que el movimiento resultante de la partícula se desplaza con rapidez constante v sub 0. Ya, entonces vamos a tener que, por ejemplo, si soltamos la masita de acá, la masita se va a caer por presencia de gravedad. Y cuando va cayendo la masita, va a tener una fuerza que se va a estar oponiendo a qué tan rápido vaya. Y como resultado de esto, la partícula se va a terminar moviendo con rapidez constante v sub 0. Y con eso vamos a poder sacar todo lo que nos están pidiendo. Lo primero que nos van a pedir es la aceleración tangencial, luego encontrar ese c para poder determinar la magnitud de la fuerza normal que la pared va a ejercer sobre la partícula en función de x. ¿Ya? Este es un problema tipo control. Lo han preguntado cosas parecidas. Entonces es importante que lo entiendan porque a veces salen cosas raras como estas. En general, las cosas que son como formas paramétricas terminan enredando. Así que lo vamos a resolver. Voy a compartir la tablet ahora. Ya. Entonces, acá tenemos el problema. Bien, lo primero que nos piden es la aceleración tangencial de la partícula. ¿Qué sería esta aceleración tangencial? Ya. Recordemos de cuando vimos coordenadas intrínsecas. A ver si me sale. Bueno. Nosotros cuando tenemos una partícula moviéndose, podemos definir dos vectores en coordenadas intrínsecas, que van a ser el tangencial y el normal. Y podemos definir en general los sistemas de coordenadas a partir de estos dos vectores. Por ejemplo, si la partícula se está moviendo de esta forma, así como para allá, podemos decir que el vector tangencial va a ir hacia acá. Y hacia acá vamos a tener el vector normal, que va a estar apuntando hacia un centro, que vamos a llamar el centro de la curvatura, donde esta magnitud representa el radio de la curvatura. Y bueno, básicamente eso. Quizás no vieron en tanta profundidad lo que es vectores normales y eso, por eso se los estoy definiendo a grandes rasgos de nuevo. En general, lo que quiero que noten es lo siguiente, que la aceleración puede describirse de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá es la componente tangencial de la aceleración y la que está acá es la componente normal de la aceleración. Solamente eso, como que cualquier tipo de aceleración podemos encontrar una transformación que la lleve a coordenadas intrínsecas. Muy raro. Disculpa, pero esto de coordenada intrínseca al final es como otro sistema de coordenadas, ¿no? Sí, es otro sistema de coordenadas. Además del esférico y de esos que vimos antes, ¿no? Sí, por eso se llaman intrínsecas porque puedo encontrar una conversión desde cualquier sistema de coordenadas cartesiano, cilíndrico, esférico, a un tipo intrínseco.
que como les comentaba, se define a partir de la trayectoria que va a seguir la partícula. En cada punto va a tener una componente tangente y una normal, mientras describe una trayectoria de este tipo con un centro y un radio de curvatura. El ρ sub c, el radio de curvatura. Bueno, acá todas estas fórmulas están en el apunte de Muñoz y el de Cordero. Me parece que Muñoz los ve con mayor énfasis. Y más que nada quise hacerles un problema que entrara un poco de esto, porque creo que no habíamos visto problemas con coordenada intrínseca, y No. como es materia pasada, puede ser que les pregunten algo relacionado. Ya. Entonces, como había dicho, esta va a ser la componente de la aceleración tangencial y esta es de la aceleración normal. ¿Por qué? Porque, bueno, esto te va a acompañar del vector tangente y este del vector normal. Simplemente eso. Y bueno, conociendo esta fórmula, que la pueden encontrar en el apunte porque están todas las fórmulas de coordenadas intrínsecas, en especial esta que va a ser la más útil para sacar todas las cosas. Bueno, en esto es directo encontrar que la aceleración tangencial, porque me están diciendo que el movimiento resultante es con rapidez constante v sub 0. Entonces me están diciendo que el módulo de la velocidad es v sub 0. Entonces v es v sub 0. Y si derivo, v punto es 0, porque voy a estar derivando una constante. Y justamente la aceleración tangencial se define como la velocidad, la derivada de la velocidad de la rapidez en el tiempo. Entonces, la aceleración tangencial es 0 en tetongo. Ya, bueno, esta pregunta salió en un control y solo hacer eso tenía 2 puntos. ¿Alguna duda hasta acá? Me confunde porque en las últimas partes, ¿cómo se llama? Velocidad no está como vector porque lo único que nos importa es su magnitud, ¿cierto? Sí, ahí sacó el módulo, en verdad. Ah, vale. Me dicen que la rapidez es constante, entonces el módulo de la velocidad es constante. Entonces era para dejarlo claro, que la magnitud de v vector es v sin el gorrito. Ya, entonces pasemos a la parte B. Ya, ahora nos viene a encontrar C, porque recordemos que la fuerza de roce viscoso se define a partir de una magnitud C que va a variar con la altura I. Entonces, si tenemos esa relación, que C está dentro de una fuerza, ¿con qué deberíamos partir para encontrar C? Sí, vamos a hacer un DCL y vamos a aplicar segunda ley de Newton. Ya, bueno. Entonces voy a hacer mi DCL. Ya, eso es una parábola, créanme. Acá está la masita. Ya, ¿y qué fuerzas vamos a tener? Vamos a tener que directo hacia abajo va a ir mg. Perpendicular a la superficie va a ir la normal, o sea, va a ir más o menos acá. Y aparte,
vamos a tener que la partícula va a tener una fuerza de roce viscoso que se va a oponer al movimiento, porque va en sentido contrario al vector velocidad. Pero como estamos en presencia de gravedad, podemos suponer que el movimiento va a ser hacia acá. Entonces, vamos a poner la fuerza de roce viscoso hacia allá. Ya, ¿y en qué sistema de coordenadas nos conviene trabajar para la parábola? Porque tenemos que ahora hacer sumatoria de fuerzas y la idea es descomponerlo en cosas escalares. Ya, una forma sería polares, pero fíjense ¿qué nos dan acá? Primero, tenemos un plano cartesiano y la ecuación de la parábola está descrita como x en función de y. Entonces, si lo pasamos a polares, nos va a quedar como un r seno es igual a r cuadrado partido en 2a. Es decir, vamos a tener algo en función de r y de teta. Pero por otro lado, tenemos que acá sacamos la aceleración tangencial. Y si recordamos, f igual a m por a, entonces para algo nos tiene que servir la tangencial, que es 0. Entonces nos simplificaría mucho las cosas. Yo creo que las dos cosas que podrían haber hecho acá es usar intrínsecas o usar cartesianas, siendo más conveniente usar intrínsecas porque como la aceleración en la tangencial nos da 0, se nos va a simplificar al tiro todas las fuerzas de la componente tangencial. Y si se va a estar moviendo de esta forma, así, en este punto, el vector normal va a estar apuntando hacia, o sea, el vector de la fuerza normal va a estar apuntando hacia n tongo, mientras que perpendicular a él va a estar el vector tangencial. Entonces, en este momento, nos conviene más usar coordenadas intrínsecas. ¿Por qué? Porque solo nos va a interesar despejar esto. Ahora, MG va a tener ¿qué iba a decir? Que leí el chat y me enredé. Que MG va a estar como entre los dos vectores, entonces tenemos que encontrar una forma de descomponerlo. Y yo simplemente voy a decir que tiene un ángulo θ con respecto al vector normal. Y de la misma forma, así. Eso. Entonces vamos a decir que como la aceleración tangencial es 0, entonces la sumatoria de fuerzas tangenciales es 0. Así, puedo decir que menos FB más, acá sería mg por seno, y esto va a ser igual a 0. Y ahora recordemos que la definición de F. Ya, esta es la magnitud vectorial. Entonces, f de b va a ser cb sub 0. ¿Por qué? Porque yo sé que b, la magnitud de b es constante e igual a b0. ¿Ya? Entonces voy a tomar este resultado, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Entonces vamos a tener que reemplazando cb sub 0 y acá con el menos, y entonces despejo 0. Ya, acá llegamos a una expresión para C. Pero esta no es la expresión para C que necesitamos porque está en función de θ. Y θ es una variable que nos dimos nosotros.
y no sabemos exactamente qué es. De hecho, nos están pidiendo C en función de I. Sí, David, es por eso. Entonces, necesitamos encontrar una forma de expresar teta. Ya, volvamos al dibujito de acá. Lo voy a bajar. Ya. Lo que voy a hacer acá es proyectar este ángulo con la horizontal, que haciendo triángulos sale que ese ángulo es teta. Solo porque me sale más cómodo a mí verlo de esta forma. Y sería eso. Entonces, si yo llamo X e Y al punto donde está la partícula en ese momento, y esto es teta, yo sé que la tangente va a ser entonces, va a ser el de Y de X en ese punto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Podrías repetirlo, por favor? Ya. Mm. Ya, es que lo que estoy diciendo es que acá, bueno, la tangente se define como el opuesto partido en el adyacente. Entonces lo que yo estoy diciendo es que acá el ángulo teta va a corresponder a tomar una parte infinitesimal de acá con una parte infinitesimal de acá. Que es como para llevar el teta a lo que serían las coordenadas cartesianas de la parábola. Al final el teta, la tangente teta va a ser el equivalente a la pendiente en ese punto y va a ser igual entonces a la derivada de y partido en x. O sea, la derivada de y partido en de x. Una pregunta. ¿Ese Dime. teta es el mismo porque recién se fijó un teta entre el vector normal y el del peso, ¿cierto? Sí, ¿Es el mismo teta? sí, hice una proyección en la horizontal solamente, que para mí al menos era más fácil verlo. Me acuerdo Eh, cuando tienen como una cosa así, pueden hacer como a la estrellita y si este es teta, este no es teta, pero este sí, y este no, y este sí, y este no, y este sí. Si todos estos son como, este es perpendicular con ese, y este es perpendicular con ese, y así. ella Eso es estaría como escogiendo de como trigonometría. el que está sobre el eje X, ¿no? El del lado derecho, así como el que está arriba a la derecha, algo así, ¿o no? ¿Cómo? La Sí, estrellita estaría escogiendo eso. este es el MG y este es el FB. Ya, vale, gracias. Ya, Fer, dime. me quedó una duda ahí cuando reemplazaste por el CB sub 0, Ah, que no ya. sé por qué quedó negativo. Es porque yo ya di el sentido de la fuerza en el DCL. Entonces, si este me lo definen con signo negativo, es porque me están hablando del vector fuerza y del vector velocidad. Yo le saqué el signo porque estoy tomando la magnitud solamente de FB, porque el signo me lo estoy dando con el sentido de la flecha que estoy dibujando en el DCL. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Bueno, Sí, ahí sí. ya. Sí, una forma es decir que teta va a ser el arco tangente de esto. Pero eso no nos está dando la forma en función de y. Lo que nosotros queremos es sacar c en función de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si y es igual a x² partido en 2a,
Entonces, DI partido en DX va a ser igual a X partido en A. Porque eso me bota un 2 y se va con ese 2. Entonces tengo que la tangente es igual a X partido en A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a usar una propiedad trigonométrica. Voy a usar que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, si divido todo por seno cuadrado, voy a llegar a que 1 más 1 partido en tangente cuadrado de teta es igual a 1 partido seno cuadrado de teta. ¿Ya? Entonces, si despejo seno cuadrado de teta, voy a tener que va a ser 1, no, va a ser tangente cuadrado de teta partido en 1 más tangente cuadrado de teta. Acá, ¿qué hice? Sumé estos. Esto quedaría tangente cuadrado de teta más 1 partido en tangente cuadrado de teta. Y como el seno cuadrado está dividiendo, lo doy vuelta. Y yo ya sé lo que es tangente cuadrado de teta, porque sé lo que es tangente de teta. Entonces va a ser x cuadrado partido en a cuadrado partido en 1 más x cuadrado partido en a cuadrado. Y esto va a ser igual a x cuadrado a cuadrado más x cuadrado. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque de esta misma expresión de acá, yo tengo que x cuadrado es y por 2a. Entonces era una forma más bonita de dejar todo en función de y. Así voy a tener que seno cuadrado de teta va a ser igual a 2a por i partido en a cuadrado más 2a por i. Y si divido, si simplifico esto, se me van a ir los a de arriba y los a de abajo. Y al final me va a quedar 2i a más 2i. Ya, ¿y para qué me sirve esto? Porque acá tengo un seno de teta. Solo eso. Como aquí hice la tremenda vuelta, solo para despejar esto. En ese caso, me va a quedar mg partido en b sub 0 por la raíz de esto. Y ese sería el c en función de y. ¿Alguna duda hasta acá? Hola, Dime. ¿podrías explicar de nuevo por qué tangente de teta es la derivada de y con respecto a x? Que todavía no entiendo eso. Ya, no hay problema. Ya. Es porque al final este ángulo que estoy tomando acá, si te fijas, es como el ángulo que estoy tomando con respecto a la horizontal. Y si yo me tomo como ese ángulo acá, va a ser distinto si lo tomo acá porque la parábola no es una forma pareja. No es como un círculo donde yo sé que va a ser la curvatura constante en todos los puntos. De hecho, como que el foco de la parábola está por acá. Ni siquiera está como ahí donde sería en un círculo.
Entonces, lo que yo estoy diciendo es que en este caso me queda mejor definir la tangente como la pendiente que va a tomar la partícula en cada punto de la parábola. ¿Por qué? Porque yo ya conozco I. Entonces, de esta forma, queda una solución completa y no una aproximación, como sería decir como, ya, pero este teta es esto. ¿Pero qué es eso? Entonces, por eso la forma era decir que va a ser la pendiente que va a estar tomando. Va a ser como en cada punto voy a estar tomando la pendiente. Entonces, por ejemplo, cuando llegue a 0, la pendiente acá va a ser 0. ¿Se cachó más? ¿Alguien Entonces era como para poner que era, perdón, no era constante. ¿Mm? Entonces era como para poner que al final eso siempre va como variando. Sí, que al final el ángulo que me estoy definiendo va a ir en función de los vectores intrínsecos y a ver cómo lo puedo explicar de otra forma. Oh no, estaba tocando sin querer y se me pegó. A ver, que lo que estoy tomando, porque estoy tomando la tangente como eso. O sea, ¿cómo pensarías tú que debería ser para cachar cómo estás pensando? O sea, yo no sé cómo debería ser, pero como que me queda la duda por qué es eso. Dale. Igual se puede ver como la definición de pendiente, así como en una ecuación cartesiana cualquiera, que uno toma como 2.1 en y en x, y como que se divide el y en el x. Eso es como la definición de pendiente, si no me equivoco. Sí, Entonces ahí se ve como con un triángulo. Si yo hago un triángulo con M en el eje, es como que tú estás tomando el punto XY de la bolita en función de ese ángulo, y es como eso, creo. sí, claro, es que, por ejemplo, si yo quisiera describirlo en función de esto y esto, y si cambio acá, va a ser como distintas las relaciones que voy a ir teniendo con y x a medida que cambie la posición en la partícula a través de la parábola. Entonces lo que yo dije es que voy a estudiar cómo va a ser el caso infinitesimal de la proyección de este ángulo, que es el análogo al decir ya, entonces la partícula va a estar así. Entonces, si voy achicando ese trecho para describir el teta, entonces voy a tener que el punto que voy a estar proyectando en x e y va a ser un de y y un de x, que al final es la definición de la pendiente de la partícula en ese punto. Yo lo entendí así mismo, pero quizá un poco más sencillo. O sea, la tangente de teta es y partido en x, la diferencia de los y partido en la diferencia de los x. O sea que el y es x por tangente de teta. Y simplemente lo derivo y me queda a la izquierda de y de x, y la derivada de x que tangente de teta con x es tangente nomás, pues. Y aquí queda tangente de teta igual de y de x. Sí, eso también es una forma buena de verlo. No sé si te queda Pero, más claro. sí, ahí me quedó como mucho más claro igual viendo lo de los triangulitos y todo. Así que muchas gracias. Ya, bacán. Que de repente se me van esas cosas, igual es como, ya lo acepté, como las derivadas de los potenciales, de los x puntos, esas cosas. Ya, bueno, Oh, hay tengo algunas cosas. una ¿Mm? preguntita que todavía no lo resuelvo bien mi pregunta. Siempre que tenga un punto está derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Sí,
cuando tienen la comita en física, nosotros decimos que es, por ejemplo, de X. O en Ya. verdad debería haberlo hecho con Y. Y eso sería de Y de X. Pero si es Y punto, es de Y de T. Esa es la notación que se usa en mecánica. Ya, ahí caché. Gracias. Siempre va a ser con T. Y alguien me preguntaba qué era el C. El C es la constante del roce viscoso. ¿Por qué? Porque el roce viscoso lo vamos a considerar una relación lineal inversa a la velocidad. Es decir, mientras yo más rápido vaya, más fuerza de roce voy a sentir oponiéndose a mi movimiento. Y nos decían que este C dependía de la altura I, entonces queríamos saber calcularla. Y eso es lo que hicimos. A través de las relaciones geométricas y el DCL, encontramos C en función de I. Ya. Entonces, la parte C nos dice que encontremos la normal en función de X. Voy a volver a pegar el DCL abajo. Y vamos a verlo en detalle. Ya. Ahora aquí conocemos esta fuerza. Ah, verdad. Y me dicen, sí, solo eso. Sí, solo eso. Ya. Ahora aquí conocemos esta fuerza. Y conocemos esta fuerza porque conocemos M y G. Queremos conocer esta fuerza. ¿Qué les tinca hacer? ¿En qué coordenadas trabajamos? ¿En cartesianas o en intrínsecas? Ahora, si quieren trabajar en intrínsecas, que es una opción, tienen que calcular esto, que vendría siendo la componente normal de la aceleración, que está en función del radio de curvatura, que no conocemos. Si eligen trabajar en cartesianas, vamos a tener que esto va a ser de alguna forma la derivada en X o la derivada en Y, que tampoco conocemos, pero conocemos esto. Entonces yo creo que lo que conviene acá es trabajar en cartesianas, porque ya no va a ser como en la parte tangencial que se nos iba a hacer, sino que más encima tenemos que calcular eso, y eso tiene un producto cruz, y bueno, no es corto. Y como vieron, este problema no era corto. Ya, entonces vamos a trabajar en cartesianas, y vamos a tomar la sumatoria de fuerzas en X. Entonces voy a tener que M por la aceleración en X va a ser igual a... voy a tomar, recordemos que estaba como así. No estaba ahí el origen, pero da un poco lo mismo. Ya, entonces FB va a tener una componente por coseno de teta. Y MG va a ir en sentido, no, va a ir en M, solo en Y, y N va a tener una componente. Y si seguimos la proyección de los ángulos, este no, pero este sí es teta. Entonces voy a tener que va a ser menos N por seno de teta. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser esto, y va a ser igual a N por coseno de teta menos MG. Y va a tener una componente de esta fuerza que va a ser más FB por seno. Ya. Ahora vamos a despejar alguna de estas dos convenientemente para poder encontrar N. Ya, si tenemos que conocemos Y, entonces podemos conocer esto de acá.
que es la razón por la que ocupamos las coordenadas cartesianas en primer lugar. De acá tenemos que y punto va a ser igual a 2x punto partido en 2a. ¿Por qué 2x punto? Porque x e y dependen del tiempo. Entonces, si derivo en función del tiempo, por regla de la cadena, me va a botar un x y un x punto. Y los dos se van y me queda x punto partido en a. De hecho, este problema en general tiene la dificultad de confundirse con las cosas que estoy derivando. Así que fue súper acertada la pregunta del compañero que me pidió diferenciar entre las derivadas temporales y las derivadas, bueno, las derivadas con funciones a otras variables. Ya, entonces tenemos y punto y x punto. ¿Qué otra cosa sabemos? Que es dato en función de x punto e y punto. Sabemos que la velocidad es constante. Entonces, sabemos que el módulo de la velocidad es v sub 0. Y sabemos cómo es la velocidad en cartesianas. Entonces, mezclando estas dos, tomamos el módulo de esto y tenemos que igualarlo a v sub 0. Y el módulo me queda x cuadrado punto más y cuadrado punto. Y esto va a ser igual a v sub 0 al cuadrado. Porque acuérdense que cuando tomo el módulo, es la raíz de x punto cuadrado más y punto cuadrado. Y lo único que hice fue igualarlo y elevarlo al cuadrado porque no me gusta trabajar con raíces, es más feo. Simplemente eso. Y yo sé cómo definir y punto en función de x punto y x. ¿Por qué voy a tomar esta opción y no despejar y en su lugar? Porque quiero dejarlo todo en función de x. Ahora, me parece que si despejaban y de este paso, también iban a poder llegar a algo en función de x. Pero era como extraño trabajar con y punto y dos puntos y x al mismo tiempo, entonces preferí dejarlo todo en función de x y sus derivadas respectivas. Ya, continuando acá, voy a reemplazar esta expresión de acá y me queda que x punto cuadrado va a ser igual a x punto partido en a al cuadrado y todo va a ser igual a b sub 0 al cuadrado. Entonces voy a factorizar por x punto y me queda 1 más x cuadrado partido en a cuadrado, y este también está al cuadrado, y esto va a ser igual a b sub 0 al cuadrado. Sigo desarrollándolo, y esto es a cuadrado más x cuadrado partido en a cuadrado, y esto es igual a b sub 0 al cuadrado. Entonces, x punto es igual a b sub 0 al cuadrado, a cuadrado partido en a cuadrado más x cuadrado. Y esto está al cuadrado también. Y si sacamos la raíz, me queda x punto es igual a b sub 0a partido a cuadrado más x cuadrado. Ya. A ver el chat. ¿Cómo? El paréntesis bajo la raíz. ¿Dónde? Como, ¿qué paréntesis es esto? Ah, sí, que lo que hice acá fue dejarlo como lo sumé, entonces quedaba como a cuadrado más x cuadrado partido en a cuadrado todo.
y quise despejar X punto. Entonces lo pasé este para allá y este para acá. Y llegué a esto y saqué raíz. Feñe, te faltó un cuadrado ahí arriba de donde sacaste raíz. Ahí, eso. Sí. Ah, ya, bueno. Disculpen, se me fue poner ese cuadrado. Bueno, entonces ahí llegamos a la expresión de X punto. Ahora sí, disculpen, se me fue poner el cuadrado. A veces tengo muchos errores en la matraca. Ya. Entonces, ese lo voy a dejar guardado. Y ahora voy a sacar en X dos puntos. Es decir, voy a volver a derivar esto con respecto al tiempo. ¿Y por qué lo guardo acá? Porque lo más probable es que esto me bote otro X punto. Ya. Entonces, vamos a derivar con respecto al tiempo esto, y me va a quedar que X dos puntos es igual a B sub 0 A, porque son constantes. Y acá viene la parte en que hago regla de la cadena, entonces me bota menos un medio de 2x por x punto. ¿Por qué? Porque estoy derivando un x cuadrado con una constante en una raíz dentro del denominador. Y abajo me va a botar un a cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Es derivar esto al final. Todo lo demás es constante. Y simplificando esto, se me van los dos, me tira un menos y me queda menos b sub 0 a x punto partido en x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios. Y acá me botó el x punto y yo lo conozco, entonces lo reemplazo. Es igual a menos b sub 0 a por, bueno, lo voy a escribir todo primero, por el x punto de acá, y esto estaba a 3 medios. Entonces me queda 3 medios y un medio, y b sub 0 a, b sub 0 a, y esto es menos b sub 0 al cuadrado, a cuadrado, x partido en 3 medios más un medio es 2. X cuadrado más a cuadrado 2. Ya, ¿y qué hago con esto? Lo reemplazo acá. Y como ya conozco FB, conozco N, conozco X dos puntos, despejo N. Ya, ¿quieren que lo haga o pasamos al problema 2? El coseno se despejaría de una forma similar al cómo despejamos al seno. Sí, de hecho, me parece que acá podían pasar como... Ah, sí, sí lo pueden despejar de la misma forma. Ujú. Entonces, bueno, no sé si les parece, si les digo como, este es el resultado, y ya conozco todo y es cosa de reemplazar. Y pasamos al problema 2, porque igual los dejé en la pauta el resto de los cálculos que faltaban, entonces lo pueden ver de ahí, o pasamos al problema 2. Ya,
Entonces, bueno, quedamos en que acá reemplazan porque ya tenemos todos los datos y pasemos al problema 2, que me interesa que lo vean harto y ya van a saber por qué. Ya. A ver el chat. Ya. Bueno, el problema 2 es el siguiente. Nos dicen que una argolla de masa m se encuentra inserta en un aro vertical rugoso de radio r, unida al extremo de un resorte de constante elástica K y largo natural L sub 0 igual a R, el cual está enrollado a lo largo del aro y cuyo otro extremo está fijo en el punto A. Como muestra la figura, los coeficientes de roce estático y cinético entre la argolla y el aro son mu sub E y mu sub C respectivamente. Entonces, en la parte A, nos dicen que determinemos K, U, E, tal que la argolla pueda permanecer en reposo, haya reposo en este rango. Ya, bueno, acá hay varias cosas que tienen que notar. Primero nos están diciendo que hay dos fuerzas extrañas actuando en este sistema. Tenemos las fuerzas que conocemos de siempre, que van a ser la fuerza de gravedad apuntándome hacia abajo, la fuerza normal que va a haber acá entre la argolla y el aro, pero el aro es rugoso y aparte está conectado a un resorte. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que va a haber puntos en que esto va a poder moverse y en ese caso va a tener un coeficiente de roce cinético asociado a una fuerza de roce cinética. Es decir, que si se está moviendo, eventualmente va a detenerse. Y por otra parte tengo un roce estático que me está diciendo que en ciertos puntos la fuerza de roce va a ser lo suficientemente, bueno, el sistema va a ser lo suficientemente estable para mantenerse en reposo debido a esta fuerza de roce estática. Ahora, ¿qué me piden? A través de ciertas condiciones, encontrar las constantes del elástico y de roce para que ciertas eventualidades vayan a pasar en las configuraciones que me dicen. Me dicen primero que tengo que encontrar K del resorte y el coeficiente de roce estático, tal que la argolla se mantenga en reposo en este rango. Es decir, entre pi sextos y pi tercios, que es como entre 30 y 60 grados, como en ese rango de acá. Y luego, en la parte B, me van a pedir encontrar una fuerza adicional para aplicar a la partícula para que tenga un movimiento con velocidad angular constante. ¿Ya? Entonces no es un problema fácil. Por eso quería que lo vieran y porque tiene ambas fuerzas. Ya, entonces partamos con el DCL. Ya, acá está mi supercírculo. Esta es la masita, que es una argolla en verdad. Entonces, como les estaba comentando, voy a tener una fuerza normal, una fuerza mg. ¿Y cómo dibujo la fuerza de roce y la fuerza elástica? Tangenciales. ¿Pero en qué sentido? Yo sé en qué sentido va a ir la fuerza de roce, porque la fuerza de roce estática se supone que se va a oponer al movimiento de forma que no se mueva. Entonces tiene que la suma vectorial darme 0. Claro, opuesta al resorte sería como una idea, pero ya, entonces supongamos que está como lejos del resorte, como que se está estirando el resorte. Entonces en ese caso,
la fuerza elástica iría hacia acá y la fuerza de roce iría en sentido contrario. Porque el resorte va a estar tirando la pelotita hacia acá. Y ¿cuál es el sentido antihorario hacia acá? No entendí tú lo que dices, David. ¿Cómo debería moverse? Ah, sí. Ya. Lo que es bueno para estos casos es ponerse en un caso y empezar a analizar desde ahí. Ese caso sí o sí tiene que ser consistente. Y luego vamos a analizar qué pasaría si la configuración fuera distinta. ¿Ya? Y cuando lleguemos ahí van a entender mejor lo que estoy diciendo ahora. Pero Feña, partamos desde este caso. consulta, Feña. Dime. ¿La fuerza elástica la consideraste como para abajo, por así decirlo, entonces, porque estaba asumiendo que la argolla se va a mover en sentido antihorario? O sea, Sí, lo que estoy asumiendo acá es como que que la argollita va a estar como, no sé, acá. Entonces, el elástico va a estar estirado y va a tratar de devolverse. Entonces, esa fuerza lo va a tratar de tirar hacia acá. En ese caso, la fuerza de roce va a tratar de detenerlo, de oponerse al movimiento tal que todo esté en equilibrio. Sí, eso es la idea a seguir acá. Porque si se fijan, tenemos dos incógnitas. Ya. Entonces, ¿qué coordenadas usamos ahora? Ya tenemos el DCL, ahora nos queda definir el sistema de coordenadas. Esto de acá es R. Sí, yo también creo que lo más conveniente acá es usar cilíndricas o polares, que es lo mismo al final. Entonces, definamos el vector, las componentes radiales y las componentes angulares. Ya, en este caso, como nos están diciendo que tiene que estar en reposo, significa que no va a haber aceleración. Entonces, ambos van a estar igualados a 0. Y nos queda ver solamente las fuerzas, porque en este caso, como está en reposo, podemos asumir el vector R en cualquier sentido y lo voy a definir para allá. Ya, entonces en la componente radial vamos a tener la normal y una componente de mg que lo voy a sacar en función de un ángulo θ cualquiera. Entonces me queda que va a ser n menos mg por seno de θ. Y en la componente angular voy a tener la fuerza de roce menos la fuerza elástica menos mg por coseno de θ. Sí. Ya. Ahora, de 1, es decir, esta va a ser 1 y esta va a ser 2, de la ecuación 1 yo tengo al tiro lo que es n. La flechita azul es el sentido del vector del vector angular. Ya. Ahora, en la parte, dime. consulta, es que antes de que siga, a mí yo siempre me confundo cuándo ocupar cilíndrica y cuándo ocupar esférica. Como no sé si me podría ayudar con eso, como para distinguir cuáles hay que ocupar. Ya. En general, cilíndricas son buenas cuando tengo círculos y a veces la puedo usar para describir conos y a veces la puedo usar para describir
bueno, en general las cilíndricas las usamos para círculos, cilindros y conos, y esféricas las usamos para superficies esféricas o casquetes esféricos y cosas así, y también para conos. En general, es más fácil trabajar con cilíndricas. Entonces hay cosas que las podrías trabajar en cilíndricas o esféricas, y en la mayoría de los casos va a ser más fácil trabajarlo en cilíndrica. Ya, muchas gracias. Ya. Ya. Ahora nos queda describir todas estas fuerzas de acá. Y eso no es tan fácil. Claro, si en general traten de usar la versión más simple según lo que tienen. Lo que dice el compañero es muy cierto, porque si yo aparte de este movimiento acá, que está en un plano, tuviera parte que, por ejemplo, podría rotar así, eso ya como que me está diciendo, oye, tenés dos ángulos y una distancia radial. Entonces como que conviene usar esféricas porque ya se componen de dos ángulos y una distancia radial, y no solo de un ángulo, como lo estás haciendo tú. Ya. Bueno, ahora definamos esta fuerza de acá, que no es tan trivial como dirían los DIM. Sí, estoy diciendo eso, no debería. Ya. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza elástica en general se define como K por la diferencia de X, o la diferencia en el largo del resorte, mejor. Entonces, sería K. Ahora, si esto acá describe un arco de circunferencia, entonces lo que se estira va a ser, por ejemplo, de pasar de acá, de su largo natural, por ejemplo, acá, se estira esto. Y eso corresponde a un arco de circunferencia que yo puedo describir como Rθ. Entonces sería como el largo final menos el largo inicial, que va a ser Rθ menos el largo inicial, que me parece que era R solamente. A ver qué dicen acá. Ya. Entonces, la fuerza elástica la voy a definir como K por R por θ menos 1. Ya. Ahora, si el roce estático, ya, el roce estático es bien especial. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce estático se define de esta forma. Y acá es donde les decía acerca de las direcciones. El módulo del roce elástico tiene que ser menor o igual a la coeficiente de roce, perdón, la fuerza de roce elástico en su módulo tiene que ser menor o igual al módulo por la normal, en módulo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el signo de esta fuerza de roce puede ser positivo o negativo, y en ambos casos se va a cumplir esta igualdad. Y por eso tenemos que después ponernos en casos. Entonces, como yo ya conozco la normal, voy a decir que en el caso de que estoy estudiando ahora, mg por... ay, perdón, voy a hacerlo más bonito primero. Ya, dejemos eso ahí. Entonces, trabajemos la ecuación 2. Tenemos que la fuerza de roce va a ser igual a la fuerza elástica más mg coseno de θ. Y esto va a ser igual
a KR, teta menos 1, más mg coseno de teta. Ay, a veces no funciona mi cuadrado. Ya. Y ahora es donde tenemos que estudiar como la física del problema al final. Y esta es la parte complicada. Ya. Tenemos que ponernos en dos casos. Por algo que nos están diciendo esto. Porque dentro de este rango son las condiciones extremas en que esto tiene que pasar. Es decir, cuando esté más o menos acá, que va a ser el pi sextos o 30 grados, esto tiene que estar en reposo y luego avanzar 30 grados y en todo ese rango tiene que seguir en reposo hasta llegar a pi tercios. Es decir, si yo tomo este sistema y lo suelto en ese punto, tiene que quedarse ahí. Si es que no hay fuerzas externas actuando. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si teta, vamos a decir, si teta 1 es igual a pi sextos, entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener que esto va a estar acá. Y en ese caso, lo que nosotros estábamos suponiendo no va a ser cierto. ¿Por qué? Porque cuando estamos acá, la compresión va a estar empujando, o sea, cuando estamos muy cerca del resorte, del inicio del resorte, la fuerza elástica va a estar empujándome hacia allá. Entonces voy a tener que para oponerse, la fuerza de roce va a tener que estar hacia acá. ¿Ya? Entonces, de lo que teníamos anteriormente, vamos a juntar las dos expresiones que teníamos y vamos a decir que en ese caso, la fuerza de roce, que es esta, sí. Y esto tiene que, bueno, en el caso crítico, lo voy a tomar igual a mu e por n. Y n es igual a mg seno de teta, así que mg seno de teta. Y en el caso contrario, si teta 2 es igual a pi tercios, entonces en ese caso van a ir las cosas en el sentido que habíamos definido anteriormente. Este es 1. Y esto me va a dar un más. Y esto tiene que ser igual a lo mismo. Y este 1. Ya. Voy a explicarlo de nuevo porque creo que me salió horrible la explicación que di anteriormente. Ya, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me tengo que poner en los dos casos? Porque la fuerza de roce, en primer lugar, se define como el módulo de la fuerza de roce tiene que ser menor o igual a eso. Entonces, dentro del cálculo, cuando veíamos problemas de desigualdades con módulos, teníamos que evaluar ambos casos, cuando era positivo y cuando era negativo. ¿Por qué nos ponemos en esos límites, en esos casos? Porque la intuición física nos está diciendo que cuando esto esté muy estirado, entonces como que
que era el sistema que habíamos puesto en el DCL, cuando esto está muy estirado, la fuerza elástica va a ser grande, entonces va a tratar de devolverlo al punto de acá. Pero cuando el ángulo va a ser chico, la fuerza elástica y el sistema podría estar diciéndonos que en verdad la fuerza de roce tendría que estar yendo hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Ya, sé que es raro, pero el roce estático es raro. Por eso quería que vieran este problema, porque así como spoiler, la tarea tiene algo parecido a esto. ¿Ya? Así que traten de ir cachando bien lo que estamos haciendo. Ya. Bueno, entonces ahora tenemos el sistema que nos teníamos que armar. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Voy a llamar a esta I y esta 2I. Tengo, bueno, esta y esta. Fernanda, Dime. en la ecuación y va con negativo porque va en sentido el roce va contrario a lo que habíamos definido como teta positivo. Sí, eso, Ya, vale. justamente eso. Oye, Feña, antes me había confundido que como estaban en coordenadas cilíndricas, tú anotas el R, pero yo lo tenía anotado como rojo. Pero al final es tema de notación nomás, ¿no es cierto? Sí, sí, yo siempre anoto las coordenadas cilíndricas como R y teta, pero en muchos libros son rho y phi. Es un tema solamente de notación. Ah, ya, es que antes me había confundido, pensé que está ahí con cambio de sistema. Sí. No, no, es lo mismo. Ya. Entonces, lo que nos queda acá es matraca. Pura y llanamente matraca. Bueno, lo que tienen que hacer acá, que se los voy a explicar porque es matraca. Ya. Lo que yo hice al menos fue, ya, tomé la ecuación 1 y la multipliqué toda por seno de teta 1. Ah, no, no, no. Me retracto. Lo que hice fue tomar la ecuación 2 y multiplicarla por el seno de teta 1 y se lo resté a 1 multiplicado por el seno de teta 2. Y de esto saqué k. Y luego lo que hice fue decir la ecuación 1 por teta 2 menos 1 más la ecuación 2 por teta 1 menos 1 y con esto sacamos el mu. Ya, esto lo tengo bien escrito en la pauta para que vean los cálculos, pero ya en verdad no quiero hacer los cálculos ahora porque siento que vamos a perder más tiempo. Tenía una pregunta y uno puede reemplazar los ángulos como lo habíamos definido, así como decir Sí. seno de tercio y pi sexto, ¿sí? Sí, Ya, de vale. hecho, eso hay que hacer después. Yo los dejé como todo definido en función de seno y coseno, en el caso de que no les diera los ángulos, que sepan cómo se hace el álgebra, y después lo reemplacé todo en Wolfram Alpha y anoté el resultado numérico. Pero Vale, sí, gracias. de hecho se simplifica mucho si ponen al tiro como todo lo que son los seno y coseno, porque les dan como un medio, raíz de 3 medios, y se van a ir simplificando las cosas. Ya, Tengo una entonces, pregunta, dime. pero era con respecto al control. ¿La hago al eh, final? Mejor, porfa, que ya Ya, ya. queda poquito de la UX y quiero alcanzar a Sí, ver la parte B. Ya, entonces, ya.
Ya. Lo que nos dicen en la parte B es que ahora quieren que agreguemos una fuerza adicional. F de teta, teta punto, teta gorro, perdón, que se debe aplicar a la partícula para que tenga un movimiento con teta punto igual a omega 0 cuando E está en 0 pi. Ya, entonces ahora nos dicen que la partícula se va a estar moviendo. Si la partícula se va a estar moviendo, ya, supongamos que la partícula se va a estar moviendo acá. Se va a estar moviendo entre 0 y pi, o sea, así. Con velocidad angular constante, omega 0. ¿Ya? Ya. Entonces, hagamos el DCL. Ya. Si la partícula se va a estar moviendo hacia acá, ¿hacia qué lado va a ir el roce estático? O sea, perdón, el roce dinámico. Sí, en sentido horario. Sorry, siempre se me olvida cuál es el horario y cuál es el antihorario. La voy a dibujar con rojo acá para que solamente no se mezcle con la verde. Ya, entonces, ahora tenemos que las cosas se van a estar moviendo, así que la suma de fuerzas no puede ser 0. Ya, entonces en la componente radial vamos a tener las mismas fuerzas que antes, pero ahora van a estar multiplicadas por la componente radial de la aceleración en coordenadas cilíndricas, que es r dos puntos menos r teta punto cuadrado. Y en teta, o la componente angular, voy a tener contra el sentido del movimiento menos f de r menos f elástica menos mg coseno de teta, y esto va a ser igual a m por la componente angular de la aceleración de cilíndricas, que es 2r punto teta punto más r teta 2 puntos. Ya, acá se nos van varias cosas al tiro. Primero, recuerden que esto está confinado a moverse en el aro, es decir, va a tener un radio constante. Entonces, R en verdad es R del radio del círculo, o ρ, como lo quieran ver, es igual a R. Sí, estas son la descomposición escalar de los vectores de las ecuaciones de movimiento. Esto al final son las ecuaciones de movimiento, descomponer la sumatoria de fuerza o la segunda ley de Newton en cosas escalares, porque es más fácil trabajarlo así. Ya, entonces si R es una constante, entonces R y R dos puntos son 0. Por otro lado, me están diciendo que si teta punto es omega 0, entonces omega 2 puntos también va a ser 0. Entonces voy a llamar a esta I y a esta 2i y las voy a volver a escribir. Voy a tener que n menos mg seno de teta es igual a menos m r omega 0 cuadrado, porque esto se va y esto también se va a ir y esto también se va a ir. Y acá se me olvidó poner en el DCL la f que me están pidiendo agregar. Porque acuérdense que el sentido de este problema era encontrar una fuerza F tal que
esto se comportara con esta velocidad. Entonces, ¿qué hago? Asumo que todo esto se va a mover con esa velocidad en el rango que me están pidiendo y encuentro la fuerza. Peña, ¿por qué el R era R mayúscula? Es porque R representa la distancia, la distancia de acá. Recordemos que, por ejemplo, si esto fuera haciendo como este movimiento, entonces R iría cambiando en función del tiempo. Pero en este caso, la argolla está confinada a moverse en el borde del aro, es decir, siempre va a seguir por el borde del círculo. Por tanto, el R en verdad va a ser una constante igual al radio del círculo y la aceleración y la velocidad en R es 0. Ya, muchas gracias. Bueno, ya. Una pregunta. Dime. En las ecuaciones de movimiento, R tongo y teta tongo, ¿de dónde salieron las expresiones que acompañan al término m a la derecha? Ah, ya. Esto, cuando ustedes tienen la aceleración cuando ustedes escriben la aceleración en cilíndricas, van a tener un AR en R tongo, más un A teta en teta tongo, más un AZ en Z tongo. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas F igual a M por A, lo que hago es tomar esta componente y la pongo en la igualdad con M. Esta componente y la pongo en la igualdad con teta, y si tuviera una componente Z, esa iría acompañada al M. Porque lo que estoy haciendo al final es decir, como F es igual a M por A. Y lo que estoy haciendo es separando componente a componente según los vectores unitarios del sistema de coordenadas en el que estoy trabajando. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, cualquier duda, díganme nomás, chiquillos. Si yo estoy para que aprendan y ojalá les vaya bien en el control, en las tareas, en todo. Ya, entonces ahora voy a expresar 2, que me quedaría en f de teta menos f de r menos f de e menos mg coseno de teta es igual a 0. Entonces, sí. ¿Y qué me pedían acá? A encontrar esa cosa. Ya. Despejamos primero n, porque acá tenemos una fuerza de roce y sabemos que está expresada en función de n. Así que de 1, n es igual a menos m menos mr omega 0 cuadrado más mg seno de teta. Y como habíamos visto anteriormente, la fuerza elástica se define por Kr, creo que era teta menos 1. A ver. Sí. Y la fuerza de roce cinético va a ser simplemente la coeficiente de roce cinético por la normal. Y va a ir en sentido oponiéndose al movimiento, como ya lo definimos en el DCL. Entonces, reemplazamos estas 3 cositas en la ecuación 2 y podemos despejar para esta fuerza que queremos conocer. Y como es en función de teta, por eso no despejamos teta de las ecuaciones. Solo despejamos teta punto y lo que venía después derivando. Entonces, f de teta es igual a mg coseno de teta más kr teta menos 1
más el coeficiente de roce cinético por mg seno de teta menos mr omega 0 cuadrado. Y con eso encontramos la fuerza. Ya, chiquillos, ¿alguna duda? Todo claro, por lo menos yo. Bueno, estuvo intenso, así como mucha matraca está auxiliar, pero el control es mucha matraca, así que les aconsejo caleta que suelten la mano estos días, así como hagan ejercicios. Ya, voy a pausar la grabación acá